Gloria al Señor, Dios les bendiga, Dios les guarde, bienvenido a tu programa Cuéntame tu historia, desde este espacio que ha sido preparado para escuchar, para orientar y restaurar. Hoy queremos hablar sobre los retos de un llamado pastoral, gloria al nombre del Señor. No solamente los retos, sino las responsabilidades que Dios le confía a los pastores, a este llamado tan honroso, pero que también trae retos que solo se pueden llevar de la mano de Dios. Así que en esta hora, según usted vaya entrando, vaya compartiendo este programa, gloria al nombre del Señor, para que podamos bendecir a muchos. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias a todos los que nos escriben semanalmente, ya sea a través de esta plataforma o a través de nuestro canal de YouTube, dejándonos saber de qué manera el programa de los invitados de esta semana le ha ministrado. Así que gracias, y gracias por compartir nuestro canal, gracias por compartir nuestra página, porque el único el deseo que hay en nuestro corazón es poder bendecir con estas historias tan poderosas que hay detrás, ¿verdad?, de todo ministro, de toda evangelista, de toda hermana, ¿verdad?, que le sirve al Señor. Así que vamos a estar orando en esta hora para que así podamos dar formalmente inicio y presentarle a nuestros invitados de esta noche. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos confieres en esta noche de llevar al aire este programa de Cuéntame tu historia. Señor, sabemos que tú estás en control de todas las cosas, por eso te pido que en esta hora, Dios mío, toda palabra, Dios mío, todo testimonio que salga de nuestras bocas, todo, Dios mío, Señor, esté bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Envía millares de ángeles ministradores, Dios mío, que acampen alrededor de este lugar, Señor, y se alleguen a donde también haya la necesidad. Que en esta noche, Dios mío, este testimonio pueda servir, Dios mío, para salvación, para liberación, Señor. Aleluya, para sanidad del alma, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado creyendo y confiando que tú estás al control de todas las cosas. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios es maravilloso. Siempre es un placer cuando llegamos a este lugar, ¿verdad?, y tenemos la oportunidad de conocer la historia de nuestros invitados. En esta noche me acompaña un matrimonio de pastores, el pastor Giovanni Rivera y su amada esposa, la pastora Claudinet Pagán, que, ¿verdad?, lo conocemos hace poco, pero es como yo digo, ¿verdad?, yo no sé si ustedes sienten ese mismo sentimiento, pero yo soy de las personas que cuando conozco a la gente rápido los empiezo a amar. ¿Por qué? Porque es nuestra familia, una familia extendida que no conocíamos, pero realmente cuando empezamos a conocerle, empezamos a amarle. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra familia, y ese es el sentimiento que pone Dios en nosotros. Así que en esta noche, yo, al igual que ustedes, vamos a estar conociendo a la misma vez el testimonio de ellos, ya que no conozco nada de su testimonio, pero sé que como pastores, ¿verdad?, nos enfrentamos a unos retos. Muchas veces esos retos son inesperados, no son retos que nos da a veces ni tiempo para prepararnos para ellos, pero en esta noche vamos a conocer la historia de ellos. Así que voy a permitir que antes que nada ellos saluden. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Estamos agradecidos, ¿verdad?, con el Señor y con los pastores Jorge y con Gran, ¿verdad?, por invitarnos a su programa. Yo jamás pensé estar en este lugar, pero a Dios le plació que yo estuviera en este lugar, ¿verdad? Y me gozo porque yo veo cada testimonio que se da por esta página, y es de bendición para la vida de cada pastor y de cada persona que lo ve. Amén. Dios me los bendiga a todos en esta noche. Respondo por el nombre de Giovanni Rivera, y actualmente, ¿verdad?, pues estamos pastoreando la Iglesia de Jesucristo, el Buen Samaritano del barrio Ingenio en Toa Baja. Allí estamos, ¿verdad?, militando junto a un grupo de hermanos, ¿verdad?, que están allí con nosotros, y allí estamos adorando al Señor. Y es para mí un privilegio, un gozo el poder estar aquí en esta noche junto a Pastora Grana, su amado esposo, ¿verdad?, junto a mi amada esposa, para contar, ¿verdad?, la historia de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así que yo espero, ¿verdad?, que sea de mucha edificación para sus vidas, para sus almas, y que el Señor ministre de una manera especial en esta noche. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que vamos a empezar, pastora, con usted. Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Nosotros siempre
nos gusta comenzar con esta primera etapa de la vida de nosotros porque nos gusta saber cómo fue esa primera etapa de vida de ustedes, con el propósito de saber si hubieron cosas que la impactaron en esa primera etapa que pudiesen haber influenciado en esa segunda etapa de vida que es la adolescencia. O sea, usted, desde que usted recuerde y tiene uso de razón, ¿cómo fue su niñez? Pues mi niñez fue una niñez difícil. Yo vengo de un hogar disfuncional, ¿verdad? Donde mis padres, a la edad de 5 años, yo que recuerdo, se separaron porque era un hogar bien disfuncional. Mi papá no era una persona alcohólica, mi mamá era una persona tranquila, pero hubieron ciertos problemas y yo estaba niña todavía. Éramos tres hermanitas y nos separaron de nuestros padres por motivos, ¿verdad?, que no los tengo muy congruentes ni claros, y nos llevaron donde una abuela que fue la que me crió. Ok, o sea que debo entender que fue una niñez lejos de mamá, de papá, y que fue una niñez dura. ¿Cómo impactó este cambio el que mamá y papá no estuviesen presentes en la vida suya? ¿Cómo esto la impactó a tan temprana edad? Pues me impactó pues el no criarme con mi papá y mamá. Aunque mi papá siendo alcohólico, pues siempre iba a visitarnos. Mi mamá también, pues mi abuela le permitía, ¿verdad? Y a veces nos llevaba de ella, pero no es lo mismo cuando tú te crías en el seno de un matrimonio, ¿verdad? Con tu papá y tu mamá, que fuera de ellos. Y impactó muchas cosas, porque desde muy pequeña yo vine cargando como con rencor, con cosas en mi vida, ¿verdad?, que hacían daño, me estuvieron haciendo daño, hasta que comenzamos a ir a la iglesia, porque yo comencé a ir a la iglesia, mis abuelos iban a la iglesia y nos llevaban a la iglesia, y comencé a tener una cierta experiencia con el Señor. ¿Qué edad tenía cuando eso sucedió? Cuando yo empecé a tener mi experiencia fue como a los 7 o 8 años, por ahí. Okay, sí que era todavía bien pequeñita. Una niña, sí, siempre le preguntaba, ¿verdad? Pues uno siempre como niño pregunta por qué estoy fuera de mi papá, lejos de mi papá, lejos de mi mamá, y veía otros niños con sus papás y sus mamás, y yo estoy acá con mis abuelos, que ellos, ¿verdad?, nos cuidaban y nos criaron en el seno del cristianismo. Sí, pero como quiera uno, ¿verdad? Los niños tienen... Lo que pasa es que los adultos cometemos muchas veces errores, porque asumimos que los niños no están conscientes de lo que está sucediendo. Y entonces tomamos decisiones y no los tomamos en consideración a ellos, ni tampoco consideramos el daño que le hacemos emocionalmente al niño, ¿verdad? Eso es un error que yo creo que muchos adultos lo cometen. Y en el caso de ustedes, pues, por lo menos se quedaron con un familiar. Pero ¿cuántos niños no terminan en hogares, ¿verdad?, sustitutos, con personas que no son sus parientes de sangre? Muchos conflictos que se empiezan a crear a temprana edad. O sea que a los 7 años ya Dios estaba haciendo provisión para usted. Y ya entonces empezó a llevarla, sus abuelos la empezaron a llevar. Sí, ellos nos criaron en el seno de la iglesia, ¿verdad? A las 3. Yo a los 12 años pues fui bautizada, tuve mi experiencia con Dios, el Espíritu Santo fue depositado sobre mi vida a esa edad. Ya a los 13 años mi papá pues falleció. Yo tenía 13 años, tenía uso de razón. Ese día fuimos a verlo, pero él no quiso aceptar al Señor. Era un hombre duro de servir, pero fue un buen padre dentro de todo que era alcohólico, siempre estuvo presente, iba a vernos. Siempre que podía, él iba por allí a vernos. Y desde esa edad de 13 años que perdí a mi papá, comencé a experimentar rencor, depresiones, callada, aunque estaba en la iglesia, pero el enemigo comenzó a hacer estrago en mi vida. Ok, pues vamos a tomar una pausa ahí, pastora, porque quiero hablar un poquito más sobre eso, porque a veces tenemos, ¿verdad?,
tenemos dentro de nuestras comunidades de base de fe, tenemos niños, los vemos retraídos, vemos muchas cosas y no exploramos qué está pasando con ese niño. Y muchas veces pues los niños tienen depresiones silenciosas que no se las comparten a nadie, pero se está gestando dentro de ellos muchas llegan a sentir hasta raíces de amargura. Así que, y en el caso suyo, pastor, ¿cómo fue la niñez suya? Pues mira, yo soy nacido y criado en un residencial de Bayamón y allí pues me crié con mi mamá y mi papá, pero a la edad de 7, 8 años, entiendo yo más o menos, pues mi papá y mi mamá se separan, ¿verdad? Y experimenté lo que era eso, ¿verdad? Cuando mi papá y mi mamá se separan, obviamente ese año me acuerdo todavía y yo lo sufrí, ¿sabes? Lo sufrí al ver a mi papá que se fue, estar con mi mamá, pero dentro de todo, pues a pesar de todo, mi papá y mi mamá pues siempre, mi papá también estuvo siempre pendiente a nosotros, o sea, nosotros somos 3 hermanos de padre y madre y tengo 2 hermanos más de otro matrimonio que tuvo mi papá, pero ese es cuando se rompió el hogar, ¿verdad? Que mi papá salió, pues eso yo lo sufrí mucho, ¿verdad? Callado, como usted decía, no como niño, pero me acuerdo yo todavía de ese momento y lo sufrí, tú sabes, lo sufrí y después pues seguí creciendo, ¿verdad? Mi papá siempre nos buscó, siempre nos llevaba los fines de semana, ¿sabes? Con la cultura compartir y todo eso y siempre pues los dos estuvieron pendientes a nosotros, ¿verdad? A los hijos. Y me crié en la residencia, ¿verdad? Pues, ¿sabes? Vi muchas cosas desde pequeño, viví muchas cosas desde pequeño, lo que era, ¿verdad? El narcotráfico y todas esas cosas, pues yo crecí en ese ambiente, ¿verdad? Tenía una abuela, obviamente, que empezó a servirle al Señor, que partió con el Señor hace ya varios años, y ella empezó a inculcar la semilla en nosotros, empezó a llevarnos a la iglesia y empezamos a ver, ¿verdad? Ese mover de Dios en la iglesia desde niño, ¿verdad? Pues nuestra abuela se encargó de inculcar esa semilla en nosotros y estuvimos ahí, ¿verdad? Visitando la iglesia con ella. Obviamente ya después uno empezó a crecer, ya a la edad de 12, 13 años, pues ya uno la mente empieza... Sí, porque es que esa edad es una edad de mucha rebeldía donde afloran todas las cosas que vienes acumulando. Y entonces como es un cambio de etapa, en ese momento pues ya tú no eres grande pero tampoco eres chiquito y quieres hacer cosas de gente grande y entonces empieza toda esa rebeldía de lo que vienes cargando y en ambos casos pues ya ustedes vienen con la ruptura de un matrimonio, vienen con muchas preguntas sin respuesta, muchas cosas que los niños en ocasiones no se atreven a preguntar, simplemente se da por hecho de que ellos están bien, de que el niño está bien, pero realmente el niño no está bien. El niño está pasando su proceso lleno de muchas interrogantes, de muchas dudas, de muchos porqués, y el enemigo pues se aprovecha de eso en el sentido de que entonces juega con los sentimientos, juega con las emociones, porque entonces entra la emoción esta de que mi papá no me quería, o mi mamá no me quería, me abandonaron, empieza ese rechazo, porque es un sentimiento de rechazo el que se pone. ¿Cómo fue esa etapa para usted, pastora? Esa etapa cuando ya entonces usted llega a los 12 años, 13 años, que fue donde nos quedamos ahorita, donde entonces empiezan a aflorar en la vida suya todas esas cosas que venía acumulando por años. Pues como les dije, a la edad de 12 años me bauticé, tuve unas experiencias con el Señor, pues ya a la edad de cuando mi papá murió a los 13 años, pues ahí comenzó el acto de rebeldía en mi vida, llegó la depresión, que aunque me veían jugando, vivía con mis abuelos, me llevaban a la iglesia, tenía mis hermanitas, estaban unas primas que también ella crió, que son como mis hermanas también, me veían siempre feliz, pero no había felicidad, había cosas incongruentes dentro de mí, dentro de mi vida, ¿verdad?
Y ya a esa edad de 13 años yo comencé a hacer cosas en la escuela, contaba clases, me iba a las tiendas y hacía robos, me desquitaba con cualquier cosa que yo pudiera, que yo me sintiera bien. Canalizar. Comencé a experimentar sí, lo que era fumar marihuana, comencé a experimentar lo que era a montarme en carros robados con amiguitos de la escuela, hice muchas cosas que aunque iba a la iglesia, pero y si me hacían algo en la escuela me enredaba también defendía a mis hermanos y llegaba a mi casa, pues tenía el castigo porque mi abuela me castigaba, ¿verdad? Pero el castigo no, yo seguía rebelde, más rebelde cada día, rebelde, aunque me estaban dando, ¿verdad?, buenos principios, pero lo que yo sentía adentro, nadie, ¿verdad?, se percataba de lo que yo estaba sintiendo. Y en medio de toda esa situación que ustedes atravesaron, de haber salido, ¿verdad?, mamá de la ecuación, papá también, nunca le dieron ayuda. Nos daban ayuda, pero esas ayudas como que no eran las ayudas que de verdad necesitaban. La ayuda que necesitaban era la de Cristo. La de Cristo no es cuando Cristo entra, ¿verdad? Que puede bregar con el corazón de un niño, con el corazón de un joven. No es lo mismo un psicólogo per se, que lo que rápido te dan son medicamentos. Exacto. Un psicólogo que no es cristiano no te va a dar una palabra de fe, no va a llegar al lugar donde tiene que llegar, a sanar. Me crié, ¿sabes? Seguí mi vida así. A los 17 años me fui del hogar de mi abuela, porque yo me crié en el residencial Guanamato, en un residencial, que eso era fuego a la lata. Y yo y mis hermanas, mi abuela no tenía bien cuidado y todo eso, pero nosotros pues nos escapábamos, éramos rebeldes, teníamos rebeldía. Y a los 17 años me fui de la casa de mis abuelos para otro caserío y allá comencé a experimentar otras cosas, ¿verdad?, que uno experimenta como joven, que no debía experimentar, pero cuando uno conoce a Cristo y se aparta de los caminos de Cristo, son cosas peores las que uno hace, que uno no espera hacer como joven, pero uno cree que está bien haciéndolas para satisfacer el dolor que uno siente, cree que eso le da a uno, ¿verdad?, sanidad, pero no es así. No le da. Me fui para ese otro caserío aquí en Bayamón, comencé a experimentar muchas cosas, por ahí seguí mi vida rebelde, conocí al padre de mis niños mayores. Yo tuve un matrimonio, el cual yo pensé, ¿verdad?, que ese matrimonio, pues, yo dije, como a mí yo me crié en la iglesia, aprendí que con el hombre que uno se junta, con ese es que uno se va a casar para toda la vida, no es que va a tener a otra persona, pero no me fue bien, era un hombre maltratante, me maltrataba, pero yo no me dejaba porque yo era también terrible, yo me defendía. Tuve mi nena con condiciones, tuve después al otro nene, la nena tuviera ahora 29 años, pero ella en el 2005 falleció. En 2005 falleció, y de ahí seguí rebelde, me dejé, tuve por rumbo de bregar con santería, tuve viviendo con gente que eran santeros, conocí muchas áreas de la vida de la calle. O sea que quiere decir que esos inicios, la gente no le da mucha importancia a esa primera etapa de vida, y muchas veces se toman tantas malas decisiones en esa etapa de vida de un niño, y los padres no consideran a los niños a la hora de tomar esas decisiones. Más sin embargo, fíjese cómo esa primera etapa fue trascendental para todo lo que usted pidió en las etapas subsiguientes. Y en el caso suyo, pastor, ya usted llegó a los 13 años, ya usted estaba rebelde. ¿Qué pasó? Ya yo, de 13, 14 años, pues, empecé a experimentar con la marihuana, con el alcohol, ¿verdad? Escondida de mi madre y de mi padre, ¿verdad? Y prácticamente lo mismo, empecé a
la rebeldía, yo, pues, aunque yo era callado, pero por dentro estaba rebelde, estaba con raíces de amargura, ¿verdad? Y eso pues me lo fui desquitando de esa forma, ¿verdad? Dejándome llevar y haciendo cosas, ¿verdad? Que no eran buenas. Me gustaba estar peleando y ya desde temprana edad pues ya yo estaba experimentando unas cosas en mi vida, joven, ingiriendo alcohol en la escuela, fumando, estaba haciendo cosas que un joven, ¿verdad? Pues a esa edad es algo fuerte, pero, ¿verdad? Como le dije, pues me crié en el entorno también en el residencial, allí, como les dije, en un entorno pues que yo veía pues muchas cosas aún en mi hogar y todas esas cosas pues era lo que yo estaba mirando, lo que estaba viendo. Pero después pegaron a suceder una serie de cosas también, con mi familia y todo eso. Y todas esas cosas pues siguieron trabajando en mi corazón y poniéndome más rebelde. Y me decía, no, que tengo que defenderme, sea como sea, estoy criado aquí, ¿verdad? Y como decía uno antes, yo no voy a deber tampoco de nadie. Y uno decía, no, yo estoy tranquilo, pero si se meten conmigo, pues... Pero esa es la forma de rebeldía que uno tenía allá adentro, la falta de perdón y las raíces de amargura que había en uno, ¿verdad? Que se fueron creando ahí dentro de uno. Y a los 16 años fue que yo vengo a conocer a la pastora Claudine Espaga. Y a los 17 años ya yo tenía mi primer hijo con ella. O sea, prácticamente yo viví mi vida acelerado. Acelerado, pues yo pasa también con gente mayor que yo. Cuando se pasa con gente mayor que uno, pues uno aprende cosas. La mente de uno se va como que más allá de la mente de un nene. Porque cuando tú estás con personas mayores, pues tú escuchas y aprendes otras cosas que para un niño de 14, 15 años, pues, que era para estar en otras áreas, pues no, ya uno estaba como con la mente más allá. Ok, entonces, ¿en qué momento? O sea, ya ustedes están en esta etapa, ¿verdad? De la adolescencia, ya usted está bien rebelde. O sea, ¿en qué momento, pastora, es que usted dice, tengo que detenerme? En el momento que tuve a mi hija, con condiciones. A lo mejor muchos pensaron, esta no va a ser buena madre, esta la va a dejar por ahí. Yo fui la mejor madre para ella. Dejé todo, me aquieté por mi hija, la cuidé hasta el último, le di lo mejor. Luego me junté con mi esposo y en el 2005 fue que ella partió de estar esto, ya ella estaba preparada, porque ella iba a la iglesia. Yo no estaba yendo a la iglesia, pero yo siempre, mis niños los enviaba a la iglesia. Ellos iban a la iglesia los dos y ella siempre que llegaba a la iglesia nos hablaba, decía tienen que casarse, siempre nos decía, eso lo dicen en la iglesia. Y el día que ella se enfermó, ya ella llevaba una semana diciéndome, mami, yo me voy para casa. Cada vez me decía, mami, yo me voy para casa. Y yo, ¿para qué casa? Si está en su casa. Ella me decía, sí, yo me voy para ahí, para mi casa. Y así el Señor se la llevó, diciendo que iba para su casa. Y el Señor también nos envió también gente a nuestra casa a enviarnos mensajes, ¿verdad? De que nos preparáramos, que el Señor se la iba a llevar. Y nosotros no estábamos yendo a la iglesia, pero conocíamos de Dios. Pero la rebeldía, ¿verdad? Sí, los dos conocían de Dios, porque a los dos sus respectivas abuelas los habían les habían sembrado la semilla a ambos. Ok, ustedes se conocen en la vida que estaban llevando, se conocen, empiezan a tener una convivencia, y en medio de esa convivencia tienen un hijo. Sí. Ok. Y entonces, ¿qué pasó? ¿En qué momento ustedes dicen, mira, vamos a dejar esta vida, vamos a hacer algo con nuestra vida? Bueno, en el momento que la nena falleció, yo entré en una depresión. Y me puse más rebelde con el Señor, peleaba con el Señor. Le decía, Señor, si tú eres Dios, levántame a mi hija. Y tuve un careo con él que sabía que no le iba a ganar el Señor, pero entré en una depresión, comencé a fumar más, a beber más, trataba de quitarme la vida. Muchas veces mis hijos me quitaban pastillas de las manos, chiquitos. Y entré en esa rebeldía, ¿verdad? Hasta que el Señor, pues, lo tocó a él primero. Ok, pues entonces cuéntenos, pastor, ¿cómo fue eso? ¿Cómo Eso fue que pasó entonces el Señor llega a su vida? A los 25 años. Ajá.
A los 25 años yo empiezo a clamar a Dios. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces, ¿verdad? Y yo sabía que Dios estaba ahí, que Él existía y que Él era el único que me podía a mí sacar de donde yo me encontraba, del hoyo que yo me encontraba, ¿verdad? Empecé a clamar a Dios y Él empezó a responder. Empecé, Señor, necesito que me ayude, que me liberte, no quiero hacer esto más nada, no quiero estar por ahí, quiero estar tranquilo. Y aún antes de yo aceptar a Cristo como mi Salvador, ya Él me había quitado a mí el alcohol, la droga, todo eso, ya esos, no, yo le decía al Señor que le coja asco. Y prácticamente empecé a cogerle asco a todas esas cosas, a la calle, a todo, ¿sabes? Al cigarrillo, a todo. Y eso era el Señor ya que lo estaba haciendo en mí, ¿verdad? Y empezó a libertarme en esas áreas, hasta que yo digo, bueno, pues voy a empezar entonces con mi abuela a ir para la iglesia otra vez. Y yo buscaba a mi abuela los domingos, iba para la escuela bíblica, y ahí el Señor empieza con la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esas escuelas bíblicas me empezaron a abrir la mente y el entendimiento, y empecé a salir como de esas tinieblas, ¿verdad? Porque así que uno se siente cuando uno sale de las tinieblas, como que de momento siente como que una luz está alumbrando a uno, y esa es la luz de Jesucristo, ¿verdad? Y doy el paso de fe, ¿verdad? Después de alrededor de 2 meses que ya estaba yendo a la iglesia, digo, pues déjame ir ahora a los cultos de por la noche, los más, ¿verdad? Los de predicación y todo eso, ¿verdad? Y empecé entonces a ir también por la noche, y hasta que un día el pastor estaba predicando y me llamó y me dijo, quería aceptar a Cristo. Antes de aceptar a Cristo, cada vez que hacían el llamado, yo sentía como que tenía unas cadenas, unos bloques en los pies. Yo decía, pero ¿qué pasa si ya yo dejé, ¿sabes? Ya el Señor me libertó de todas estas cosas, ya yo no quiero saber de nada, lo que me falta es eso, aceptar a Cristo como mi Salvador. ¿Y cómo usted bregaba con el asunto de ella? No, el de ella yo lo dejé aparte. Yo en verdad, sinceramente, yo como que me enfoqué más en Cristo y en mí. A ella, pues yo seguía bregando, pero como que no estaba muy enfocado. Yo estaba diciendo como que déjame bregar yo primero y después el Señor se encargará de lo demás. Y eso hice, entregué mi vida a Cristo. Cuando fui donde ella ese domingo, le dije, acepta al Señor. Ella se me echó a reír en la cara. Pero una risa malévola, tú sabes. Ajá. Y yo tranquilo, porque ya yo estaba decidido y en una ocasión el Espíritu Santo me bautizó, estando yo ahí en el mismo cuarto orando, me bautizó el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo bautiza y viene con ese poder, es para uno empezar a tomar decisiones firmes. Amén. Y eso fue lo que hice, empecé a tomar decisiones firmes. Le dije, nos vamos de residencial, nos vamos a ir por una casa alquilada y el Señor nos va a guiar por ahí para abajo. No me voy a ir ni nada. Yo no sé tú, si tú no quieres irte, yo me voy, si tú te quedas. Así mismo le decía yo, porque yo estaba decidido. ¿Y qué pasó? Siguió conmigo. Todavía no se había convertido, ¿verdad? En una ocasión yo le dije, pero fue para meterle un poquito de presión. Mira, si tú eres una piedra de tropiezo, voy a ir a nadie para que te quites del camino. Yo le dije, pero era como relajando. Pero funcionó. Ella me dijo que cuando le dije eso, ella como que se quedó como... Porque ella quería seguir ¿Qué pensaste cuando él te dijo eso? Me quedé pensando y yo dije, si él me deja y con estos muchachos, no, y los nenes van a sufrir, y la vida que yo llevé fuera de papá y mamá no es lo que yo quiero para mis hijos, no quiero eso. Y eso me pegó a trabajar, hasta que un día le dije, vamos a visitar la iglesia. Y yo visité la iglesia, pero estaba rebelde. Yo visitaba la iglesia y yo era rebelde, estaba bien rebelde, ¿sabes? A mí la vida me puso bien rebelde, yo estaba bien rebelde con todo el mundo, yo odiaba a todo el mundo. Yo creo que hasta me odiaba yo misma. Y yo decidí ir a la iglesia y seguí yendo con él unos días en una campaña que estaba Margarita, la Margarita Montañez, la hermana de Andy Montañez, ella estaba predicando ese día. Y yo estaba sentada en la parte de atrás, en lo último. Y yo no sé cómo yo después me vi al frente, con las manos tiesas que no las podía mover y no me podía, era en contra de mi voluntad, pero era lo que Dios quería hacer conmigo. Dios la arrestó ahí.
un arresto. Entonces usted estaba allá orando. ¿Cuánto tiempo pasó desde que usted se convirtió hasta que entonces ella decide, o sea, hasta que usted le puso ahí presión? Pues mira, pastora, yo me convierto en octubre del 2008 Ajá. y en febrero del 2009 ya estaba convirtiéndose también. O sea, Ok. prácticamente 5 meses. O sea, Dios hizo todo ahí rápido, ¿verdad? El Señor metió la presión, como digo yo, y ese día que ella también, ¿verdad? Se entregó a Cristo, yo cierro los ojos, ¿verdad? Mientras están haciendo el llamado, porque estoy clamando por ella y todo eso, y yo la miraba, ella miraba con los ojos bien colorados, una cosa, ¿sabes? Una malicia, obviamente. Y vuelvo y cierro los ojos y yo, Señor, ¿sabes? Sigue ahí en mi mente. Cuando abro los ojos otra vez, que miro, le digo, allí, ¿dónde? Cuando miro para el frente, ella estaba en el piso allí siendo libertad, sin tocarla a nadie allí. El Señor la apoyó allí mismo y la libertó. La dejó nueva, como decimos nosotros. Y de ahí entonces arrancamos, ahí entonces, porque en una ocasión cuando ya yo me convierto, yo estoy trabajando y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice audiblemente, cásate, 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 porque llevamos 9 años, pero no habíamos arreglado nuestra vida, ¿verdad? Para con el Señor, porque eso es para con el Señor, ¿verdad? Y delante de los hombres. El matrimonio es algo bonito, ¿verdad? Que esa unión. Pero uno, ¿verdad? Estando en esta filosofía del mundo de que ya es un papel, que no hay que casarse, ¿no? Lo que pasa es que uno lo que quería era seguir por ahí, ¿verdad? No tener compromiso, como dice uno. Pero escucho al Espíritu Santo que empieza a decirme, cásate, cásate, cásate. Y yo llego a casa y le digo, tenemos que casarnos. Y ella me dice, no, ahora no, yo no me voy a casar. Pues todavía no se había convertido, ¿verdad? Ya después cuando se convierte, pues ahí entonces la cosa pegó a fluir y empezamos a preparar lo de la boda. La iglesia nos empezó a ayudar. Y en septiembre del 2009 ya nos estábamos casando en la iglesia, ¿verdad? Y comenzando de nuevo, porque nosotros comenzamos, cuando estábamos en el altar, yo le dije a ella, hoy empezamos de cero. O sea, esto empezó nuevo, porque la palabra dice que Dios restaura lo que pasó, ¿verdad? Y que Él hace nuevas todas las cosas. Pues el matrimonio, la relación de nosotros, Él la hizo nueva ese día. Después de 9 años de nosotros vivir una vida, ¿sabes? Cuando te digo una vida en tiniebla, era en tiniebla. Que eso era pelea, hablándose malo, falta de respeto, una loquera, diabólico. Pero Cristo llegó y Cristo cambió todas las cosas. Sí, porque son dos personas con muchos conflictos, muchas heridas, cosas sin sanar, que se juntaron en medio de conflictos sin resolver internos. Pues imagínate, eso es una guerra. Así mismo es, así mismo fue. Entonces se convierten al Señor, se deciden casarse, se casan. ¿Y qué pasó a raíz de eso? Pues ahí ya yo me bautizo, ¿verdad? Pues yo no me había bautizado todavía. Me bautizo y ahí el Señor pues empieza a movernos en diferentes áreas de la congregación, ¿verdad? Yo pensaba que yo llegaba a la iglesia, me convertí, me sentaba allí, iba al culto y me iba. Pues no, el Señor tenía otras cosas para nosotros. El Señor nos empezó a poner en diferentes lugares, ¿verdad? Empezamos a hacerle bendición a otras personas, a otras vidas, ¿verdad? Empezamos a trabajar en la iglesia de lleno, full, eso fue rápido, rápido. Si nosotros prácticamente saber mucho. O sea, el Señor nos fue enseñando, como digo yo, en el campo de juego ahí, nos metió ahí. Y nosotros ahí pues aprendiendo, ¿verdad? Y moviéndonos y dando por gracia lo que por gracia habíamos recibido, tú sabes, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Agradecido de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pastor, ¿y en qué momento es que usted recibe esa liberación, esa sanidad? ¿En qué momento usted fue libre de eso? Pues ese día que pasé frente, Satanás quería matarme, porque la experiencia que tuve ahí de liberación fue bien fuerte. Mis hijos también la vieron y ellos dicen, mamá, te desfiguraste totalmente, era algo demoníaco. Recibí libertad de muchas partes, ¿verdad? En lo más fuerte que había en mi vida. Y quedaron algunas cosas que en el camino pues que el Señor siguió trabajando. Comencé un discipulado bastante fuerte donde me ayudaron con la sanidad interior, pero aún ¿verdad? Estando en la iglesia trabajando todavía había cosas en mí que yo tenía que sanar, porque era
a veces dice yo fui libre, no, hay cosas a veces que quedan dentro de uno, que uno cree que no están, pero están, y aún uno trabajando en la casa de Dios, aún uno sigue con raíces de amargura, aún uno con falta de perdón. Y él, según me iba metiendo con el Señor, ¿verdad? Llorando, hubieron gente mayor que me llevaban, estaban los 3 días retirados, pude aprender lo que era retirarme con el Señor, pude aprender lo que era ayunar verdaderamente, para poder ser libre de las ataduras, ¿verdad? Porque eran muchas, no era una, eran muchas las que habían en mí. Había muchas cosas, ¿verdad? Que a veces la gente ve una apariencia por fuera, pero por dentro hay otras cosas. Y yo experimenté muchas cosas y abrí muchas puertas. Yo, ¿verdad? Nada más al abrirle las puertas a los altares satánicos es algo grande. Yo prendía velas, yo le echaba baños a él en contra y él me decía, yo no creo en nada de eso, y yo se lo echaba obligado. Yo hacía de todo, yo guardaba cabezas de gallo, yo hacía de todo lo que yo lo experimenté, ¿verdad? Y porque abrí puertas, aún yo criándome en el Evangelio, pero dice que es mejor no conocerlo y apartarse. Y la gente cree que esto no es serio, es serio. A veces cuando, ¿verdad?, conocemos a Dios y nos apartamos, hacemos cosas que jamás, nunca pensamos. Y en el matrimonio, como él dijo, hubo de todo, pero Dios restauró eso. Y ya nosotros, ¿verdad?, cuando el Señor restaura algo, yo creo que nada de lo que pasó en el pasado lo debemos traer a la colación a lo que estamos viviendo, la experiencia que estamos viviendo con el Señor ahora, que Dios nos hizo nueva criatura. Amén. Mira, dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no algunas. Yo no creo en que Dios haga unas cosas y otras no. Dios a mí me libertó, porque esta persona que está aquí sentada no es la que yo era antes. Yo llegué con todo, yo llegué con rebelde, una mujer rebelde, con pantalla en todos lados, con pantalones, rebelde, pero Dios me libertó y comencé a botar todo, a sacar todo. Lo último que me quitó fue las uñas acrílicas y me las quitó con experiencias, porque a veces uno quiere pelear, Señor, pero esto no, esto sí, y el Señor no. Cada vez que me ministraba me decía lo mismo, yo quiero que tú seas diferente, que a través de ti vengan vidas y conozcan lo que es una verdadera transformación del Señor. Y peleé cuando me quiso quitar lo del pelo, porque me gustaba pintarme el pelo de otros colores, pero el Señor me daba experiencia. Y eso del pelo también, estaba en una campaña y se levantó esta hermana así, lo que te dije no, o te dejo calva. Y pude entender, porque a veces uno dice, pero Señor, si aquel lo hace, tenemos que aprender que el Señor a veces quiere cosas con nosotros y a lo mejor con aquel está haciendo otro trabajo y no podemos decir no porque aquel lo hace, no es que Dios quiere trabajar con nosotros. Sí, lo que pasa es que hay un mal dentro de la iglesia, y es que la gente tiene que tener convicciones. Porque una vez nosotros aprendemos la palabra, eso es lo que yo le digo a los nuevos convertidos, tú tienes que mirar al Señor. Olvídate, mire, yo le voy a decir algo, mi esposo y yo vamos a cumplir dentro de 2 meses 40 años sirviéndole al Señor. Y yo de las primeras cosas que aprendí es que yo no tengo que usar a nadie de excusa para hacer lo que es, porque aquel lo haga, no. O sea, nadie puede decir que yo le digo, yo lo voy a hacer porque fulano lo hace. No, yo aprendí la palabra, esa palabra se alojó en mi corazón y creé unas convicciones firmes y todo el mundo se puede hacer lo que quieran. Pero yo voy a seguir viviendo la palabra, porque mientras nosotros miremos al Señor, nosotros vamos a seguir haciendo lo que dice la palabra, ¿sabes? Porque es que la palabra es una, y nadie puede decir que Dios le exige, porque Dios no es injusto, para exigirte a ti una cosa y exigirle a la otro. No, la palabra es una y nos regimos por una sola palabra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces viene yo entiendo todo su proceso, porque yo le voy a decir una cosa, pastora, yo también en mi juventud yo estaba metida en el santerismo y en cuánta cosa hay. Y salir de ahí no es fácil, y la liberación que yo recibí fue bien fuerte también. Sí, porque, o sea, uno sigue, es que esto es como que una cosa te lleva a la otra. Yo le voy a ser bien sincera, yo siempre fui una persona bien fuerte. Yo soy de esas personas que digo no gracias y no gracias. No lo hago.
Y le doy gracias a Dios que aunque con toda la gente que yo andaba, hacían uso de sustancias controladas, bebían y medio mundo, y le doy gracias que el Señor me cuidó y nunca caí yo personalmente, que siempre me pasaba con esa gente, sí, y los veía haciendo todas esas cosas y cuando me ofrecían, no, ahí no voy. Y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que nunca caí, bueno. que nunca caí en eso. Sí me pasaba con gente que no eran buenas, ¿verdad? Y que hacían muchas cosas y que pude haberme buscado un lío, ¿verdad? Por asociación, pero Dios me protegió. Gracias al Señor, ¿verdad? Pues me protegió de todo eso. Entonces ya ustedes están sirviéndole a Dios. Ya ustedes están teniendo unas experiencias con el Señor. ¿En qué momento, ¿verdad? Si hay algo importante que tengan que decirme, me lo dejan saber. Pero ¿en qué momento Dios los llama para el pastorado? Dios nos llamó al pastorado en un momento un poco difícil, ¿verdad? Y donde vieron cosas que pasaron, que fue difícil, pero Dios, por lo menos a mí, desde niña, me hablaba de eso. Como yo no entendía, cuando joven también, el Señor me decía, te pongo zapatos de pastora, pero yo decía, eso de esto. Y luego después a él le hablaban, a mí me hablaban, y yo decía, nosotros decíamos, pues, en su tiempo, pastor a veces en los sitios, pastor, no somos pastores. Nosotros somos Pero evangelistas. sabe que el Señor, eso le pasó de Obregón, así son los pastores, le empiezan a llamar pastor sin ellos serlo, y es Dios que los está avisando, y como que prepárate que por ahí es que va. Pero empezamos como evangelistas, empezamos Okay. con el ministerio evangelístico Luego de las Tinieblas, ¿verdad? Y trabajamos por ahí, ¿verdad? En diferentes lugares, llevando cultos evangelísticos. Y el Señor, pues, como le dije, desde que nos arrancamos, que nos convertimos, que me bauticé, que nos casamos, todo eso, el Señor nos empezó a pasar por todas las áreas de lo que era una iglesia. En evangelismo, en misiones, en cuerpo consejero, todo. Empezamos a estudiar también la palabra, ¿sabes? Porque también el Señor empezó a poner eso. O sea, el Señor nos pasó por todas las bases, como dice uno, y es el Señor preparándonos ya desde que arrancamos. Y el Señor pues ya nos venía hablando, y en un viaje a Santo Domingo el Señor nos dijo por allá que verdad que nos estaba preparando para eso también. Pero nosotros hacíamos como que caso a eso. Yo siempre digo que cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer. Y yo en verdad no me enfocaba en eso. Sabía que estaba ahí en mi corazón, lo sentía, pero decía, Señor, que sea en tu tiempo, porque yo no voy a forzar nada ni a forzar nada. Si algo a mí me gusta es eso, no forzar a Dios, ¿sabes? Que sea Él el que me guíe, no yo no voy a forzar las cosas. Y así fue, el Señor nos fue llevando, y después, ¿verdad?, de que nos dio la palabra de años, ¿tú sabes? Pues hace 3 años empezamos a pastorear, o sea que estamos baby todavía, estamos empezando. Pero como usted dice, el tema, los retos, ¿verdad? Y yo entiendo que si vamos a la palabra, Dios llamó a hombres y mujeres bajo unos retos fuertes. ¿Sabes? No vemos a ninguno que estaba en una hamaca con una piña colada en la mano, no. Lo llamó en tiempos difíciles y fuertes y les hizo un reto. ¿Sabes? A Josué, a José, a todos uno los ve y fueron retos que el Señor les envió, ¿verdad? De su llamado. Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Pues podemos decir que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha ayudado en todo y nos seguirá ayudando, ¿verdad? Y en medio de esos retos, pues, cuando ya llevábamos un año, si algo tiene el Señor, es que, y algo que nosotros hemos experimentado mucho, yo sé que ustedes también en estos esos años de ministerio también, nosotros llevamos 18 años de convertidos, ¿verdad? Y de pastoreando, que Dios avisa. Dios nos avisa cuando vienen los golpes y cuando vienen las situaciones. Y eso, gracias a Dios, siempre he podido percibir eso. Que el Señor nos dice, prepárense porque va a pasar algo, va a venir guerra. Ya yo digo, hay que prepararse porque lo que viene. Pues al año del pastorado, pues el Señor nos dice, prepárense porque viene guerra. Y llegó la guerra. Mi esposa la diagnosticaron con cáncer en el 2024. En el 2025 la operan. ¿Podemos hablar un poco de eso? Amén, esa área, ¿verdad? Pues ella Sí, la va a tocar ahora. Sí, me gustaría que hablamos porque de esto, pastora, porque esto es tremendo reto. Esto es tremendo reto que Dios le lanzó
en un momento donde están comenzando un pastorado. ¿Cómo fue esto? Pues como él dijo, en el 2024, ¿verdad? Me diagnosticaron con cáncer. Cuando yo le dije a mi esposo, voy a hacerme una biopsia, y él me dijo, tranquila que todo va a salir bien, vas a salir sana. Y yo le dije, no, ya Dios me habló. Dios me habló y me había dicho, ¿verdad?, que iba a tener ese cáncer, pero que lo iba a tener encapsulado. Me estaba preparando, ¿verdad?, para lo que se afrontaba en mi vida, que aunque uno se prepare, pues siempre va a haber lágrimas, siempre va a haber dolor. Llegó el día que nos dijeron, ¿verdad?, que estaba positivo. Yo cuando ella me llamó, lo único que boté fue una lágrima, y le dije, ¿y qué procede? Ella me dio todas las instrucciones de lo que... Y llamé a mi esposo, le dije, le informé, luego llamamos a nuestros hijos, les informamos, ellos lloraron mucho, ¿verdad? Pues como todo joven con miedo a perder a su madre, porque no es tan fácil tampoco, ¿verdad?, que te digan tienes un cáncer, y todo el que oye la palabra cáncer cree muerte. que es para muerte. Para muerte, sí. Para muerte. Pero ya Dios me había dado una palabra y yo estaba agarrada de esa palabra, y cuando Dios habla, Dios no es un hombre que miente, ¿verdad? Y hay que agarrarse de esa palabra, y la primera palabra que el Señor me dio, ¿verdad?, a través de un ministro, que fue del ministro Alex, del evangelista Alex, que está por ahí predicando, ¿verdad?, que se pasa con Héctor Delgado. Él me dio una palabra y me dijo, tú eres una mujer inquebrantable, y así el Señor te va a mantener de pie. Y esa palabra yo siempre la hice mía, ¿verdad? Y así me he mantenido como una mujer inquebrantable. Han venido retos, no ha sido fácil, pero el Señor ha hecho esto con un propósito, porque en el lugar donde yo voy, allí se me permite ministrar, se me permite orar por las vidas. Ellos, pastora, ora por mí, y yo conectada con mis máquinas y orando por ellos. Ya ellos esperan sus tarjetitas todos los días. El mismo doctor he tenido que ministrarlo, a veces nos ha llamado, ¿verdad?, y he tenido que he acostado aquí llorando y lo he tenido que escuchar, que todo obra con propósito. Y aunque he pasado por el valle de sombra de muerte, he tenido que experimentar lo que son los ataques de pánico, tuve que pelear con eso. Al principio tuve que meterme en ayuno y oración, porque eso no es tan fácil. Aunque, como le dije a mi esposo, estuve como 1 o 2 años bregando con una amiga mía que tenía ataques de pánico. No es lo mismo bregar con eso que cuando yo lo experimenté. Fue fuerte, y al principio me desesperaba, pero después el Señor me dio las armas de cómo vencerlo y poder. Cada vez que venían eso, ya yo tenía la palabra y la autoridad para decirle, no, tú no tienes autoridad en mi cuerpo le pertenece a Cristo. Y pude, ¿verdad?, salir de esos ataques de pánico. No me volvieron a dar, pero sí los experimenté para poderlos testificar, que solamente Dios tiene el poder contra toda cosa maligna que venga en contra de nuestro cuerpo. Experimenté la depresión, todo lo experimenté, todo pasar, entre los tratamientos que me dieron eran fuertes. Pasé, me dieron toda clase de efectos secundarios. El doctor me decía, no sé cómo es esto, pero a ti te ha dado todo. Pero yo entendía que es el Señor, me ha permitido, ¿verdad?, que yo conozca todos estos efectos secundarios, para que cuando yo le testifique a cualquier vida, o cuando yo vaya, el Señor me abra puertas en algunos lados de donde estén mujeres con estas enfermedades, yo les pueda, ¿verdad?, testificar de la grandeza del Señor. El Señor me ha permitido estar fuerte, y lo que me ha mantenido de pie ha sido su adoración, adorándole. Yo me operé, me hicieron la mastectomía en mayo 2025, y luego tuve que entrar a otra operación corriendo, pues porque me estaba a punto de una sepsis. Fue bien difícil, ahí sí que yo sentí la muerte de cerca. Experimenté y le dije a mi familia, yo creo que esta vez sí que me voy,
así que prepárense, pues yo me sentía sin morir, pero eran los efectos de la deshacerse. Y cuando llegué a sala de operaciones ese día, la anestesióloga Ujú. me dice, yo no soy cristiana, pero tú sí. Y yo te voy a decir esta palabra, tú vas a entrar allá adentro, pero tú vas a salir de ahí en victoria, porque todavía no es tu momento. Yo sé que vino de parte de Dios la palabra. Y entré en la cirugía, y el doctor le dijo a mi esposo, la traiste a tiempo. Que cuando él la vio, pues todo estaba infectado, tuvieron que limpiar todo, y todo lo que, ¿verdad? Todo el trabajo que hicieron, pues se dañó. Tuve esa herida abierta mucho tiempo, curándomela. Se me infectó uno de los drenajes, por ahí cogí una bacteria que aún la tengo en mí. Estoy bebiendo, llevo meses bebiendo antibióticos, ¿verdad? Que es una bacteria muy fuerte, una de las más malas, entró a mi cuerpo. Y tengo que entrar nuevamente a cirugía en abril para limpiarme esa bacteria porque no ha querido salir de mí. Pero yo me siento bien, yo me siento fuerte. Como el Señor me dijo, así yo he estado. El Señor no mintió en lo que dijo, yo te meto en el desierto, pero yo te voy a sacar en victoria y van a ver a través de mí la gloria. Y yo no he dejado de ir a la casa de Dios, nada me ha impedido ir a la casa de Dios. Voy con mis quimios, le digo a mi esposo, quédate la que está, y yo, esta que está aquí no se está quieta. No se está quieta, no. Yo le dije a él, cuando el Señor me metió en este proceso, a veces creemos que llevamos años en el Evangelio y que todo Dios lo va a completar, no. Aún yo estando sirviendo a Dios, venían esos pensamientos suicidas a mi vida. Porque el enemigo trata de atacarte. Ujú. Pero el Señor ha completado una obra en mí. Yo digo a mi esposo, lo que Dios ha hecho en mí, yo no te lo puedo explicar. Pero el Señor, ¿verdad? Ha trabajado conmigo en muchas áreas. También ha trabajado conmigo en el corazón, me ha formado como pastora porque yo estaba entrando en una etapa que tampoco conocía. Yo no quería ser pastora. Yo me negaba a que él cogiera el pastorado al principio. Cuando él me lo dio, porque sé lo que se sufre. Porque pues siempre, como ves, ha estado siempre al lado de los pastores. Respeto a los pastores. No me gusta, ¿verdad? Yo siempre soy pro pastora, pastores y los cuido. Dice que se sufre y pues a lo mejor muchos dijeron esto es un castigo de Dios, porque sé que eso pasa, ¿verdad? Hubieron muchos matafe, porque hay muchos matafe afuera y adentro. Uh-huh. Pero mi fe siempre estuvo en Dios. Cuando venían con cosas negativas, mi fe inquebrantable, no me la mató nadie. Yo siempre estuve, ¿verdad? Bien agarrada de esa palabra que el Señor me dio. Y el Señor es maravilloso y ¿qué te puedo decir? Todavía sigo en el proceso, todavía estoy cogiendo tratamientos, termino unos ahora y comienzo otros nuevos, pero yo me siento sana. Si estoy pasando por esos tratamientos, yo he entendido que es que todavía no ha terminado mi tiempo en aquel lugar. Todavía hay vidas que yo debo ministrar y vidas que deben saber que Cristo sana y salva. Y lo que Dios está haciendo con usted también, pastora. Y para que aumente la fe del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios dice que tiene fe, pero con los hechos lo niegan. Y si uno tiene una fe inquebrantable, es la que tengo yo. Que no importando si me dan las quimios, si me duele el cuerpo, yo llego a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque hay una llama. Y esa llama arde en mí. Hay una separación del mundo a lo espiritual. Y eso lo he experimentado yo, ¿verdad? En ese tiempo que he estado ahí a solas con el Señor, en esas lágrimas que he tenido que dar, en todo el proceso, porque el proceso de cáncer no es fácil. Y no todo el mundo va a aguantar. Y mucho peor en el área emocional. Resistir en lo emocional.
¿Y cómo fue para usted cuando al recibir esa noticia? Muchacho. Ahí yo, aunque ya sabíamos que venía algo, ¿verdad? Pero como quiera uno le choca. Alguna asimila, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué viene ahora? ¿En qué etapa estará? ¿Está abrigado? ¿No Y está? empezando un pastorado. Empezando el pastorado y nosotros ahí hasta que en un momento dado yo estoy orando y el Señor me da una palabra en el libro de los Hechos y ese me viene el tema, progresando en medio de la prueba. Y ese fue el mensaje que yo llevé a la iglesia para entonces darle la noticia de lo que nosotros íbamos a atravesar. Y ese fue el tema, progresando en medio de la prueba. Y eso se me quedó ahí. Y dije, vamos a progresar. Y le dije, Dios no es loco. Si Dios nos está viniendo por aquí, es porque tú tienes propósitos en aquel lugar donde te va a llevar. Así que vamos a aprovechar y tú haz lo que Dios te manda a hacer allí. Ministra a las damas, háblale, vamos a comprar el tratado, se los llevamos y vamos a hacer el trabajo que Dios nos manda a hacer allí. Porque si algo hizo el apóstol Pablo es que aún en medio de las prisiones, él dijo, esto no ha redundado más bien sino para que el evangelio siga progresando. Correcto. Y yo dije, pues, en la prueba él está entendiendo que Cristo se tiene que seguir anunciando. Y es lo que nosotros hemos hecho, seguir anunciando a Cristo. Seguir progresando, como decimos nosotros, en medio de la situación, seguir progresando, mirando a Cristo y creyéndole a Él, a sus promesas, de que Él nos dio una palabra. Y así mismo lo estamos viendo. Porque cuando Dios habla, Es que Él nos sostiene. Dios tiene unas maneras de moldearnos. Dios tiene una manera de meternos en su molde, de terminar lo que empezó en nosotros, ¿verdad? Son cosas que a veces uno dice, pero ¿qué propósito tiene todo esto? Pero es que a veces son múltiples los propósitos, porque no es solamente el propósito que usted tiene en ese lugar, es lo que Dios está forjando en usted, cómo Dios la está preparando, cómo Dios la está fortaleciendo en medio de ese proceso. O sea, que son cosas que son una área donde usted va a estar preparada, procesada y lista para ministrarle a otros que al igual que usted están pasando por eso. O sea, básicamente muchas veces tenemos que ser el cordero. Sí. Dios nos usa como el cordero para prepararnos, para entonces después lanzarnos a hacer cosas que ni nosotras pensábamos que íbamos a lograr hacer. ¿Verdad? Porque no es lo mismo, pastores, no es lo mismo tú decirle a una persona, yo leí en un libro esto, que tú decirle, yo viví eso. Yo lo viví en carne propia y yo te puedo asegurar a ti que tú lo puedes lograr porque yo lo logré. Y que vemos la mano de Dios, cuando Dios dice que da fuerza, Él da fuerza. ¿Sabes? No es que lo dice por decirlo. Dice que Él da fuerza al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. ¿Sabes? Y esa palabra se tiene que cumplir. Y entonces, para que se cumpla esa palabra, ¿qué tiene que estar pasando? Que estemos cansados. Y entonces ahí vemos cómo la, ¿sabes? Y uno dice, ¿cómo lo ha logrado? Porque Él lo ha hecho. Porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da la dirección, Él es el que hace todo, ¿sabes? Y en medio de todo hemos visto la mano de Dios, cómo nos ha sostenido, cómo nos ha suplido, porque vienen simultáneos pensamientos, viene lo económico, viene esto, viene lo otro, y uno dice, pero ¿cómo ya? No, y el factor es temor. El temor. Porque recuérdate que ese es el trabajo del enemigo. Usted tiene una palabra de Dios, usted le está creyendo a Dios, pero Él está ahí susurrando, Él está ahí atacando. Y el Señor nos prueba también en el matrimonio, porque esto afecta al matrimonio. Claro. Y hay que estar preparado espiritualmente. Hay que tener una vida arraigada ahí, unas raíces puestas en Cristo, porque eso afecta al matrimonio, ¿verdad? Y como le dije, no todo el mundo va a estar preparado para pasar una prueba así tan fuerte, ¿verdad? Y no es la primera vez que yo me veo al borde de la muerte. Dios me ha puesto su mano varias veces. A mí me tuvieron que sacar la matriz también de emergencia y tenía también una masa y Dios me cubrió de ese cáncer. Me puso su mano, me dio también por unas comidas que me comí, me dio una bacteria, salmonera, por poco me muero también y Dios me levantó de allí, de entre los muertos, porque ahí sí que me levantó de entre los muertos.
de entre los muertos. Ni la quimio le pusieron tan flaca como la salmonela. Eso fue como para el 2012. ¿no? Dios me levantó entre los muertos. Y antes de conocer a Cristo, tuve un accidente con una amiga mía, también cuando bebía, y nos metimos debajo de una F-150, y el Señor me cuidó también. ¿Sabe qué? Yo he visto la mano de Dios. Dios siempre ha sido bueno conmigo, Dios siempre ha sido bueno con mi familia, con mis hijos, y me ha librado de todo aquello que el enemigo ha querido, ¿verdad?, completar, porque el enemigo no está contento. El enemigo siempre ha querido mi alma, pero él no sabe que ya yo tengo dueño, ¿verdad?, que Cristo es el dueño de mi vida, de mi alma, y eso fue lo que el Señor, ¿verdad?, ha estado trabajando conmigo en este proceso. He tenido experiencias sobrenaturales con Él, y sé que el Señor tiene grandes cosas para mí, que a veces pues el temor, el miedo a hacer cosas, el Señor nos tiene que meter por unos procesos para que nosotros metamos más mano a la obra, ¿verdad? En cosas que a veces uno no se va a atrever a hacer, pero tiene que hacerlas. Y yo sé que esto me ha ayudado espiritualmente, a madurar más espiritualmente. Son de esas pruebas que tú dices, no tengo de otra, tengo que depender más que de Dios. Porque estás dependiendo de que Dios use a los médicos, estás dependiendo de que Dios finalmente te libre del cáncer, estás dependiendo de que Él te dé la fortaleza, estás dependiendo de que puedas luchar con tu estado emocional, con todo. O sea, que es de esas pruebas que te tienes que rendir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, me rindo, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Sí, fue bien difícil. Pues yo no quería darme tratamiento. Fue bien difícil, pero el Señor ya me había dicho, y el Señor volvió y me repitió, yo te dije que te voy a meter en el campo de batalla, pero yo te voy a sacar en victoria, no tengas miedo. Y tuve que tuve mucha gente, a veces se acercaba, pero tú tienes un Dios, no te des eso. Yo tenía que decirle, hermanas, que yo tengo unas instrucciones del Dios del cielo, y yo tengo que respetar esas instrucciones. Si Dios le ha placido llevarme al campo de batalla, yo voy a ir como guerrera al campo de batalla, y Dios me ha hecho una mujer resiliente, una mujer con fuerza, una mujer a prueba de todo, yo digo, a prueba de todo pronóstico. Y no ha sido fácil, pero tampoco imposible. No han sido las quimios, ha sido el poder de Dios, la sangre de Cristo, la que baja por mis venas cada vez que me ponen esas quimios. Yo digo, Señor, y siempre, todos mis órganos están perfectamente. El doctor dice, me quedo bobo. Y yo le dije a usted que yo tengo un Dios de poder. Se hizo un MRI y todo, y salió Todo bien. El corazón, todo sale. Él me dice, porque que yo te estoy dando, esto daña el corazón. Y aquí casi todo el mundo tiene fallas en el corazón. Y tú tienes todo perfectamente. Y yo le dije, porque el día que yo fui, yo le dije, pero ¿cuál es el día que usted me dijo que yo tenía ese cáncer regado en todo el cuerpo? Porque ese cáncer que yo tengo, él creía que ese cáncer era fuerte. Se va para aquí, se va para allá. Yo le dije, Dios me dijo que estaba encapsulado, y así mismo salió encapsulado. Y pues estoy terminando los procesos como el Señor quiere, y yo sé que yo me declaré sana. Yo estoy sana porque yo me siento así sana. Yo sigo tomando, ¿verdad? Como digo yo, un spas con Dios. Y predicándole a las almas de adentro y predicándole al doctor. Alguien tiene que salir convertido a Cristo, alguien tiene que aceptar al Señor, ¿verdad? Me he topado allí con mucha gente católica, pero me piden la oración. Yo les hablo de las grandezas de Dios, les hablo de la palabra, les hablo de mis testimonios, y también oigo los testimonios de ellos. Y veo que yo estoy pasando por situaciones, pero allí hay gente que tiene metástasis, allí hay pastores que han llegado, que conozco, que también están pasando por la prueba como yo. Pero pues Dios nos lleva allí para predicar el Evangelio y decirle a las almas, ¿verdad?, que Cristo sana, salva, y que liberta, y que viene pronto. Y que yo le digo, ¿verdad?, a cada persona, a cada hermano de la iglesia, que cuando Dios los meta en alguna prueba o tengan algo, que no crean más en el problema y en la situación,
sino que activen su fe, porque eso es lo que el Señor está buscando, gente que tengan una fe como un grano de mostaza. Y ese texto no está ahí en la Biblia porque lo puse para que nosotros de verdad tengamos fe, porque no es lo mismo predicar de fe que vivir la fe. Y no es lo mismo decir yo conozco a Dios como yo hice este texto mío, ¿verdad? Cuando entré, siempre hasta de oídas hasta mi oído, pero ahora mis ojos te ven. Que Dios está haciendo, ¿verdad? Una obra hermosa en mi vida, Dios está haciendo una obra hermosa en mi familia y lo hemos visto porque, pues, ¿verdad? Estamos pastoreando, pero entre las vidas que han llegado a la iglesia es parte de la familia de nosotros. Y es algo, ¿verdad? Que a lo mejor Dios puso este escalón para que ellos subieran por esa escalera. Así que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria al Señor, verdaderamente, ¿verdad? Que cuando uno escucha un testimonio como este, cuando uno ha experimentado que Dios te ha llevado al desierto, que Dios te ha metido en el desierto, que Dios te ha tenido ahí, que te ha procesado con un propósito, porque cuando Dios lleva al desierto no nos lleva para morir, nos lleva para procesarnos, para salir y para que salgamos preparados para la misión que Él tiene para nosotros. Cuando tú has pasado por ahí y yo escucho este testimonio, verdaderamente que, ¿verdad? Uno sigue afirmándose en la fe, se sigue afirmando en los propósitos de Dios, porque muchas veces nosotros no entendemos. Cuando Dios nos mete en el desierto, de primera instancia no podemos entender, muchas preguntas sin respuesta, muchas incertidumbres. ¿Por qué? Porque somos humanos y en nuestra humanidad sentimos temores, sentimos incertidumbre, como pasó usted, pastora, pasó por el proceso de darle ataques de pánico y tenía una palabra del Señor, pero es parte del proceso, es parte de la humanidad, es parte de lo que sentimos en esta carne. Pero aún así, cuando, bueno, por lo menos en el poco tiempo que yo la conozco, siempre que la he visto fortalecida, siempre la he visto, ¿verdad? Con ese mismo espíritu de guerrera, que son cosas que son el producto muchas veces de procesos que Dios nos tiene que permitir para poder terminar de darnos la forma que Él quiere darnos, ¿verdad? Que uno dice, y para llevarnos a otro nivel y a bregar con otro nivel de persona. Y muchas veces no lo entendemos en un momento dado, pero cuando entramos en el proceso como entró usted, confiadamente. Y cuando entramos en un proceso confiadamente no quiere decir que vamos a tener que sufrir las consecuencias de ese proceso, porque usted las ha vivido. ¿Ok? Y en esta etapa, que ya este es el segundo año, o sea, ¿cómo usted visualiza ahora esta prueba? Pues la visualizo como una victoria en mi vida, una victoria, ¿verdad? En mi matrimonio, una victoria sobre mis hijos, aunque ellos no están per se sirviéndole a Dios, pero yo sé que ellos van a venir, ellos visitan, y Dios me dio también una victoria. Yo tenía una petición, ¿verdad? Y Dios me la contestó en medio de todo lo que ha pasado, y está un nieto. Dios me dio un nieto, esa petición me la contestó, y tengo un nieto, ¿verdad? Hermoso. Y ¿qué te puedo decir? Este proceso para mí, como le dije, fue fuerte, ha sido duro, porque se pasa, se llora, se ríe, le duele a uno a veces hasta el pelo, pero yo digo, cuando estoy más fuertecita me voy a la casa de Dios. Cuando me dan cosas, los nenes se ponen nerviosos en la iglesia, y yo digo, se están tranquilos, que si perezco, que perezca en la casa de Dios. Y yo, mami, pero ¿por qué tú dices eso? Y ellos se ponen nerviosos, ¿verdad? Yo le digo, porque ya yo estoy, ¿verdad? Yo tengo que estar segura de que si yo perezco, voy a ir con el Señor, porque nuestra residencia no está aquí en la tierra, hijo, donde digo, está allá en los cielos, mi ciudadanía está en los cielos. Así que tienen que estar tranquilos. Pero, ¿verdad? Yo estoy agradecida con el Señor. Yo sé que Él me tuvo que procesar en algunas áreas para que yo entendiera muchas cosas, porque a veces
como vuelvo y repito, nos creemos que no lo sabemos todo, que ya, porque Completos. estamos completos y no. Hay áreas en nuestra vida que solamente las conoce Dios, donde se mete Dios al espacio, ¿verdad?, más íntimo de uno, donde Dios nos rompe y nos hace una vasija nueva, y estar en las manos del alfarero duele. Duele Ay, porque Dios mío, cantamos, que sí duele. cantamos, rómpeme, dame forma, pero cuando Dios nos rompe de verdad y dice, aquí te va, hija, que hoy te voy a romper de verdad. Así yo me sentí en las manos del alfarero cuando Dios estaba, ¿verdad?, con su martillo en el taller del maestro, rompiendo cada parte de mi área. Tengo que bregar con tu carácter porque yo soy una mujer con carácter, pero el Señor quiere que ese carácter lo tome, ¿verdad?, también junto con la misericordia, con la templanza, y me estaba formando como una pastora, con carácter de pastora, porque no es lo mismo yo ser evangelista a entrar a un nuevo ciclo de ser pastora, ¿verdad? Y Sí, te cambió el corazón. ¿Y de qué manera? bien diferente, uno piensa diferente, Ujú. y a veces no entienden a los pastores, ¿verdad?, porque la pastora hace esto con la persona, porque es que Dios, pues, trabaja con uno, trabaja, y Dios trabajó. El carpintero hizo un trabajo fuerte. Yo digo, Señor, no es lo mismo cantarlo que cuando tú te metes y metes tus manos allá adentro a romper, esto no va aquí, esto no va aquí, y sacar todo aquello que uno cree que está afuera pero está adentro. Sí, o sea, cuando llegamos a esa etapa, pastora, en el que entendemos lo que Dios está haciendo y las razones por las cuales las está haciendo, entonces ya entramos dentro del propósito de Dios. Y ya entonces se va acercando como que la salida. Ya estamos viendo la salida, ya estamos viendo la puerta por donde vamos a salir, ¿verdad? Y a veces, bueno, a uno los moldea en 2 o 3 años y a otro en una década. Así es, tío, ¿verdad? Ah, sí. Hasta que logra lo que quiere lograr con uno y te posiciona donde Él te necesita llevar. Gloria al nombre del Señor. Y usted, pastor, entonces me está contando de cómo fue este proceso para usted, el usted recibir esta noticia en este primer año del pastorado de ustedes. ¿Cómo ha sido este proceso en estos años? Pues como le estaba diciendo, al principio no golpeó, y entonces estábamos buscando cómo asimilar el golpe. Pero pues, tú sabes, cuando te dan el golpe, pues tú de momento quedas como medio aturdido, Sí. pero de momento pega a aclararse el Señor pega a aclararle a uno la mente y la vista. Y una de las cosas que dije fue eso: vamos a progresar en medio de la prueba. Y yo le dije, esta batalla la vamos a ganar enfocado. Vamos a enfocarnos y vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir como si no estuviera pasando nada. Eso fue lo que le dije a ella, como si no estuviera pasando nada. Y así hemos hecho. Seguimos trabajando, seguimos haciendo lo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Seguimos en el pastorado. Y cuando ella pues estaba en aquella fuerte, ¿verdad? Pues la dejábamos allí, la hijada se quedaba con ella. Y yo me iba a hacer lo que hacía. Yo no nos vamos a detener por nada, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pero ahora, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Cómo voy a pastorear? Pero Dios le da a uno la salida, le da a uno la dirección, la sabiduría de cómo llegar con la situación. Y Dios me decía, tranquilo que yo estoy con ella, yo la estoy cuidando. Sigue haciendo lo que te mandé a hacer. Y eso no es fácil, porque tú sabes lo que uno allá y pensando, y a veces uno loco por salir, ¿verdad? No quiero salir ya, no sé por qué. Pero no, envolviéndonos en la hora, envolviéndonos en la adoración y enfocando nuestra mirada en Cristo. Eso es lo que tenemos, nuestra mirada puesta en Él, creyendo y confiando en lo que Él nos dio. Algo que nosotros a veces pasamos por alto, y más en este tiempo, ¿verdad? Que se quiere vivir un evangelio de que todo es bueno, que todo es el evangelio es bueno, es buenísimo. Pero en este mundo la palabra dice que vamos a pasar la aflicción. Exacto. Pero que confiemos que Él venció al mundo. Y una de las cosas que Él nos dice es que nuestra fe va a ser procesada con el oro. Y es ahí donde las cosas de Dios se separan los niños de los hombres, cuando nuestra fe va a ser procesada con el oro. Y el oro se procesa, como todos sabemos, con fuego.
¿Qué significa el fuego? La prueba. Y nosotros no somos más ni menos de los primeros cristianos que estuvieron. ¿Sabes? Nosotros estamos ahora, gracias a Dios. Nosotros no hemos pasado nada. Por eso, No, y eso, la fe es procesada. Ujú. Y ayer predicaba yo en la iglesia bajo el tema, Dios obra en medio de la fe, ¿sabes? Y es así. Dios busca gente de fe que crean, que crean que Él está ahí, que Él existe, que le hay, que confíen en Él, que confíen en su palabra, que le amen aún en medio de las situaciones, que sigan diciendo que Él es bueno, que Él es maravilloso. Y cuando uno tiene ese encuentro con el Señor y se acuerda de dónde Dios sacó a uno y dónde lo tiene a uno, tranquilo que yo sé por dónde yo voy. Y yo le decía a ella, tranquila, que nuestros días están contados por el Señor. Y el día que nos toque irnos, nos vamos a ir hasta comiendo una chuleta. Ujú. Porque es así, cuando Eso Él nos es va a así. mandar a buscar, nos va a mandar a buscar como sea. Ujú. Porque en el COVID, ¿qué pasó? Gente que estaba buena y sana, Ujú. les dio COVID y se fueron. Sí. Gente que estaban comprometidas, les dio COVID, todavía están por ahí. Eso es así. Porque Dios obra como Él sabe obrar. Ujú. Y nosotros tenemos que confiar de que nuestros días están puestos en las manos del Señor. Obviamente eso no nos da un pie para nosotros ser irresponsables con nosotros nos cuidamos, ¿verdad? Y hacemos lo propio que lo que nos toca a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Pero a última hora, la última palabra la tiene Dios sobre nosotros. Así mismo. Y como Dios nos dijo que este proceso no era para Él llevársela, nosotros confiamos en eso. Que el día y la hora Él lo sabe, cuando nos va a tocar. Pastora, le voy a hacer una pregunta. Me la contesta si quiere contestármela. Pero ahorita usted dijo algo y me quedé con eso en mi pensamiento, que al principio usted pensó no darse tratamiento. ¿Qué la llevó a pensar eso? Que Dios podía hacer la obra, pero cuando el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, acuérdate que te dije que tienes que pasar por el proceso. Yo dije, está bien, Señor. Y entendí que, ¿verdad? Que el mensaje de Dios fue claro en mi vida. Que Dios, en medio de todo, He logrado porque el que me ve a mí, parezco que no tengo nada. Todavía estoy en tratamientos, todavía me dan sus efectos secundarios, pero eso no me detiene. Yo aún en medio, ¿verdad? Muchos pensaron a lo mejor que porque yo entré en esta etapa de esta enfermedad, le iba a decir a mi esposo, suelta los guantes y no, yo le dije, ahora es que vamos con más fuerza. Yo misma soy la líder a nivel conciliar de los niños y yo seguí liderando desde mi casa con mis quimios, yo hacía todo el plan de trabajo, lo enviaba y las que están ayudándome en todo lo de los niños, ejecutaban, pero yo no me paré en ningún momento, yo lo ayudaba a él con los programas, yo llamaba a todo el mundo, a una enferma, a veces con esas quimios que me tenían loca, pero yo llamaba, mira padre, todo lo hacía desde mi casa normal. Yo decía, Señor, yo no me voy a parar en nada, porque a lo mejor eso es lo que quería Satanás. Si uno se para y empieza a darle cabida al pensamiento, por eso porque yo le dije, porque fue las instrucciones que Dios nos estaba dando, nos vamos a seguir trabajando, vamos a seguir moviéndonos, fíjate, como si no estuviera pasando nada. Y créeme que eso nos ha ayudado un montón, porque el Señor nos ha mantenido que con la mente, Sí, porque no pensando... es que ese tipo de enfermedad, una de las cosas que más ayuda es la actitud. Y cuando Ser uno, positivo. exacto, y cuando uno confía en lo que Dios le ha hablado, cree en lo que Dios le ha hablado y sigue hacia adelante, sí, yo sé de lo que ustedes hablan. Sí, porque sí, yo también me pasó todo bien fuerte y realmente así es que he vencido. Concentrada en lo que tengo que hacer y dejo que Dios logre lo que tiene que lograr conmigo y yo le correspondo haciendo lo que me toca hacer, ¿verdad? Y yo creo que esa es la clave. Verdaderamente que nos hemos gozado, pastores, de verdad, hay mucha gente comentando. Nosotros no podemos ver todas las personas, solamente las que están ahí directamente en la página, pero una vez se empieza a compartir ya no tenemos control de eso. Cuando se acaba el programa, pues ahí ya sabemos cuántas personas estaban conectadas en todas las plataformas, ¿verdad? Que lo siguen compartiendo. Pero verdaderamente que en esta noche hemos tenido un testimonio poderoso, ¿verdad? De los pastores, no solamente, o sea, desde sus inicios, desde su niñez,
cómo ambos, sus padres se divorcian, ambos, ¿verdad?, empiezan a tener unas experiencias con el Señor a través de sus abuelos, que son los que, ¿verdad?, su abuelita, que los llevaban a la casa del Señor. Cómo la rebeldía los toca, porque cuando tú vienes arrastrando cosas desde pequeño que tú no sabes canalizarlas desde tan temprana edad, ¿verdad?, todas esas cosas cuando llegas a la edad de la adolescencia se convierten en rebeldía. Y no importa, ¿verdad?, la semilla está ahí sembrada y esa va a germinar en algún momento, porque en ustedes germinó en el momento preciso, pero eso no los libró, porque ya venían con una rebeldía y canalizaron su rebeldía a través de todas las cosas que este mundo ofrece. Pero qué lindo y qué maravilloso que llega un momento en el que se detienen, llegan al Señor, tienen una experiencia linda con el Señor, empieza una obra transformadora en ellos, llegan a un pastorado y a tan solo un año de estar pastoreando les llega este reto. El cáncer toca el cuerpo de la pastora, pero Dios le dice que mire, le va a dar la victoria. Y cuando Dios da una palabra podemos pasar por el valle de sombra de muerte, pero mire, no nos quedamos ahí. Gloria al nombre de Jesús. Y aun cuando todavía ella está, ¿verdad?, en ese tratamiento, pero ya usted ve, es una mujer, una guerrera, una mujer que está ahí, que no ha soltado, ¿verdad?, su espada en ningún momento, sino que se ha mantenido trabajando para el Señor al lado de su esposo en esa obra que Dios depositó en sus manos. Y esto es digno de admirar. Yo sé que Dios ha estado hablando y va a hablar, y sabemos que muchas personas que verán esta grabación más adelante también van a ser ministrados en fe, en confianza, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Así que en esta hora yo quiero que hagamos un clamor por todas esas personas, pastoras, todas esas personas que están pasando, que quizás en estos momentos están en los hospitales, están recibiendo sus tratamientos, están esperando recibir una noticia como la que usted recibió. Vamos a orar por todas esas personas que de una manera u otra, ¿verdad?, están pasando por, ¿para qué? Para que su fe no desfallezca, ¿verdad? Como en el caso de Pedro, que eso fue lo que, ¿verdad?, el Señor dijo, voy a orar para que tu fe, ¿verdad?, no desfallezca. Y vamos a orar por eso, porque verdaderamente eso es lo que necesitamos en un proceso como el que usted está atravesando. Lo que uno necesita es agarrarse de esa palabra que Dios le ha dado, confiar, porque aún usted no ha salido del proceso y ya usted está dando testimonio de cómo en medio de todo este proceso que aún no ha terminado, usted se mantiene firme en la promesa que el Señor le ha dado. Amén. Gracias, así que vamos a orar. Bendito Dios, te adoramos, Jesús. Grande tú eres. Oh, gracias, Espíritu Señor, Santo. Gracias, mi Cristo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Gloria, gloria, gloria. Qué lindo tú eres, Señor. Tú eres maravilloso, Dios. Tú eres maravilloso. Gracias, gracias, Tu Señor. palabra dice, todo lo podemos en Cristo cuando nos fortalece, Señor. Y nosotros, Dios mío, podemos decir que todo lo podemos en Cristo cuando nos fortalece. Por eso cada día que esté escuchando, Señor, a través de estas plataformas, yo te pido que tú nos fortalezcas, Señor. En medio de los procesos, que ellos pongan su mirada y su fe en ti, Padre amado, en tus promesas, en tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Padre amado. Por eso nosotros tenemos que creerla, Señor, vivirla, Padre amado, y confiar, Señor, de que tú estás a nuestro lado como y Señor, aleluya, que nada nos mueva de lo que tú nos has hablado, Señor, Padre. sana, Dios mío, restaura, liberta, nombre de Señor, Jesús, Padre Dios amado, mío, te las lo vidas, pido, Señor, que están a través de estas Dios mío, plataformas, Señor, llégate, Dios mío, esos Señor, Padre amado, hospitales, que Dios tu mío, poder, Dios mío, nos transforme, Señor, nos restaure, nos salve, Dios mío, personas y que esta pasando, persona, Dios Dios, mío, por en tus manos enfermedad, nos ponemos y te Dios damos mío, gracias por este privilegio, en este momento que nos has dado, Señor, de poder que estar están aquí, en Señor, tus manos, Señor, contando, que tú eres Señor, el único
y el último que tiene la palabra, Señor, aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, en esta noche nos vamos despidiendo. No sin antes darle las gracias a los pastores por haber aceptado esta invitación. Gracias por haber abierto sus corazones, ¿verdad?, con nuestra audiencia, y sé que vamos a través de este programa bendecir a muchas personas, a fortalecer la fe de todos los tipos de enfermedad o situaciones que muchas veces vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Y trastocan nuestra fe, gloria al nombre del Señor. Pero en esta hora creemos que Dios, ¿verdad?, verdaderamente ha hecho algo lindo. Así que vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, te presento, Dios mío, a estos pastores, Señor. Te pido, Dios mío, que esta obra que tú has comenzado, Dios mío, en la pastoral, Dios mío, te pido de una manera especial, Señor, que tú, Dios mío, culmines este proceso como Dios mío le has hablado en victoria. Sigue fortaleciéndola, Dios mío, durante el tiempo, Dios mío, que le queda de tratamiento. Sigue fortaleciendo su esposo, su iglesia, sus hijos, Padre. Dios mío, vamos a salir de este lugar. Sabemos que el enemigo, Dios mío, no estaba nada de contento, porque cuando nosotros testificamos las grandezas que tú has hecho en nuestras vidas, Dios mío, nosotros no necesitamos que Él esté contento, pero sí necesitamos que pongan un cerco alrededor de nuestros vehículos. Dios mío, llévalos con bien, Señor, aleluya, líbralos de accidentes, de perfectos mecánicos, toda treta, toda altimaña del enemigo, Señor, aleluya, y llévanos hasta nuestros respectivos hogares en paz, Padre. En el nombre de Jesús hemos orado, creyendo y confiando que tú estás al control de todo. Amén y amén. Dios les bendiga en esta noche. Los esperamos en la próxima semana con un programa similar a este. Dios les bendiga y Dios les guarde.